Bueno, chicos, hoy vamos a arrancar con el tema de la última unidad de álgebra, que es transformaciones lineales. Vamos primero a ver una definición y dice que una transformación lineal es una función que, por ser una función, tiene un dominio y un codominio, con la particularidad de que estos dos, dominio y codominio, son espacios vectoriales. Tenemos dos espacios vectoriales, B y W, y una función que va de B a W. O sea, una regla de asignación que transforma vectores del espacio vectorial B en vectores del espacio vectorial W. Pero no toda transformación es una transformación lineal, ¿sí? Para que la transformación o la función sea una transformación lineal, debe cumplir dos condiciones. Está resumido en estas dos condiciones que tengo acá abajo, la condición 1 y 2, que me dice la primera que el transformado de la suma de dos vectores que están en B es igual a la suma de los transformados. O sea, yo primero puedo sumar los dos vectores y transformar, o primero puedo transformar y después sumar. Y la segunda condición es que si yo tengo un escalar k, puedo multiplicar un vector por ese escalar y transformar, y eso me debería dar el mismo resultado que multiplicar, primero transformar y después al resultado multiplicarlo por ese escalar. Vamos a tratar de interpretar un poco esto, ¿sí? Resulta que lo que me dice que una transformación lineal es una función que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W. Nosotros hubo una unidad, creo que fue la unidad 4, donde estudiamos espacios vectoriales, vimos qué condiciones debían cumplirse y cuáles eran sus características. ¿Bien? Así que eso lo damos por sabido. Nosotros ahora tenemos que a un vector B1 del espacio vectorial B le asigna un vector W1 del espacio vectorial W. Y así sucesivamente existe un B2 que le asigna un W2 y así sucesivamente. Bueno, obviamente esto es una función que asigna vectores de este espacio a este espacio, pero hay algo que todavía no alcanzo a entender. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, vamos a ver con algunas cosas que fuimos viendo a lo largo del año. Nosotros en algún momento cuando estudiamos cónicas, estudiamos lo siguiente. Yo tengo mis ejes de coordenadas cartesianas y puedo en algún momento, si quiero, el origen ponerlo en otro lado. Hacer una traslación de ejes, ¿sí? ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para llevar mis ejes hacia otro lado, ¿sí? Me sirve para transformar un espacio que era un espacio original en otro espacio vectorial. Adicionalmente, después también vimos que yo estos ejes los puedo rotar haciendo una rotación fija. ¿Bien? Entonces, esa rotación también implica un espacio, también implica la transformación de vectores de un espacio vectorial a otro, y de puntos, etc. También, ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente. Yo puedo tener, por ejemplo, mis ejes de coordenadas cartesianas sobre, yo sé que el espacio R2 conforma un espacio vectorial, ¿sí? Sé que dentro de ese espacio vectorial tengo infinitas bases. Una de las tantas bases es la base canónica. Entonces, este vector lo voy a hacer en referencia a la base canónica. Entonces, supongamos que yo tengo la base canónica y tengo que este punto es el punto 1, 2. Entonces, P de XY es igual al 1, 1, perdón. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es transformar ese espacio en otro espacio a partir de un cambio de base. Y voy a decir que a este punto lo voy a transformar en 2x y. Entonces, si esto era P de 1, 1, esto va a ser 1 por 2, 2, 1. Entonces, tengo 1, 2, 1. Bueno, hasta ahí no me dice mucho, porque tengo un punto nada más. Pero resulta que si yo tuviese acá otro punto, el punto 1, 2,
me lo va a transformar en el punto 2, 2, porque es el doble del primero y el segundo queda como está. Entonces me lo transforma en este otro punto. ¿Y qué diferencia hay entre este dibujo y este dibujo? Que se amplió hacia la derecha, ¿sí? Se dilató. Entonces, esa dilatación implica una transformación lineal, porque yo acá tomé 2 puntos, pero podría seguir tomando infinitos puntos y todos los puntos de este gráfico en este otro se van a dilatar para allá. Inclusive si tomo un punto intermedio acá, un medio, acá va a ser un medio o un medio. ¿Sí? Todos se dilatan. Bueno, vamos a ver un cachito con un dibujito para tratar de interpretar también un poco más esto. Observemos, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos una carita de Word, ¿sí? Dentro de ese rectángulo. Supongamos que yo a este lado del rectángulo, o de este cuadrado, digo que es el eje Y. Y el lado inferior digo que es el eje X. Bien, entonces, de acuerdo a esa suposición, cada uno de los infinitos puntos que tiene esta cara representa un vector que une el origen con ese punto, y todo esto representa un espacio vectorial. Va a tener las características generalmente de un espacio vectorial, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora lo voy a copiar acá. ¿Sí? Lo copié tal cual. Bien. Entonces, ¿qué hice? Simplemente repliqué ese espacio. Pero observen qué pasa si yo ahora el eje X lo agrando, lo llevo al doble. ¿Qué pasa con mi espacio? Se amplía, pero no pierde la forma. Entonces, esto es una transformación lineal, porque a cada uno de los infinitos puntos de la cara que está a la izquierda le asigna uno de los infinitos puntos de la cara que yo tengo en la derecha. De hecho, yo podría seguir, no solo hacer eso, sino achicar el eje y sigue siendo una transformación lineal donde cada uno de los infinitos puntos de esta cara de la izquierda se transforma en los infinitos puntos de la cara de la derecha. También lo podría girar, lo podría mover, llevar para un lado, para el otro. ¿Sí? Bueno, esto básicamente es una transformación lineal y es algo que nosotros estamos totalmente acostumbrados a hacer porque jugamos siempre con las fotos y con todo tipo de figuras así de este estilo. Más ustedes que son de sistemas. Ahora bien, acá estas transformaciones lineales que yo mostré son transformaciones lineales rígidas. ¿Por qué son rígidas? Porque en este dibujo de la izquierda, los dos vectores de la base, suponiendo que es la base canónica, son perpendiculares entre sí. Y en esta otra figura, por más que yo lo rote, los dos vectores de la base, que pueden ser unitarios o no, también son perpendiculares entre sí. Bueno, eso también, no tengo posibilidad de dibujarlo acá en el Word, pero eso también podría cambiar. O sea, los vectores podrían tener un ángulo cualquiera entre sí, los vectores de la base. Con lo cual, esta cara se deformaría aún más de lo que está deformada en este momento. Bien. Bueno, yo recién les mostré en el pizarrón, les mostré una transformación, pero quiero que veamos esta otra. Yo acá tengo este cuadrado, ¿sí? Este cuadrado, fíjense que es un cuadrado de una unidad en X y una unidad en Y, y tiene infinitos puntos, esta región R. Bueno, ¿qué pasa si yo a cada uno de los vectores X, Y que componen esta región R, le aplico esta transformación lineal? ¿Y qué quiere decir esa transformación lineal? Que en la primera componente de un vector voy a poner, esperen que lo vamos a escribir en el pizarrón, así les muestro el ejemplo en el pizarrón. Un minuto.
Chicos, lo que teníamos en pantalla, que ahora lo voy a volver a mostrar, es esta transformación lineal, que me dice que si yo tengo un vector p de x, y, me lo va a transformar en otro vector, y la primera componente de ese otro vector va a ser 3 veces lo que tengo en x más 2 veces lo que tengo en y. La segunda componente de ese vector va a ser lo que tengo en x más 4 veces lo que tengo en y. Si yo, por ejemplo, quiero el vector 2, 3, por poner uno cualquiera, ¿el resultado cuál va a ser? Y hago 2 veces, 3 veces, 3 veces 2, o sea 6. 6 más 2 veces 3, o sea más 6, es 12. Y acá tengo x más 4 veces y. X es 2, más 4 veces 3, 3 por 4, 12, más 2, 14. Quiere decir que a este vector 2, 3 me lo transforma en el vector 14, 12. Y así yo podría seguir poniendo distintos valores acá y obtener los valores transformados. ¿Qué me hizo? Al vector 2, 3 me lo transformó en el vector 12, 14. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un solo vector que transformé y traté de mostrarles de qué se trata. Pero ¿qué pasa si yo tomo infinitos vectores? Bueno, vamos a observar lo que teníamos en pantalla recién. Si yo tomo los infinitos vectores que están asociados a los infinitos puntos de esta región, observemos que, por ejemplo, el 1, 0 se me transforma al 3, 1. Entonces, este punto que está acá se me va a transformar en este punto que está acá. El 0, 1, o sea, este punto, se me va a transformar en el 2, 4. O sea, se me va a transformar en este punto. Y por último, el 1, 1, que es este punto, se me va a transformar en el 5, 5, que es este punto. Y obviamente todos los puntos intermedios van a estar representados acá. Entonces, yo transformé este espacio vectorial o este espacio en este otro espacio. ¿Sí? Eso es lo que me hace una transformación, que tendré que ver después si es una transformación lineal o no. ¿Cómo lo voy a ver? Aplicando las dos propiedades que vieron en la primera filmina. Ahora, acá aparece algo raro. ¿Qué es esto? Porque esto yo no lo mostré en el pizarrón. Bueno, resulta que transformar hacer esto, cuando yo le digo transformar el vector 2, 3 de acuerdo a esta ley de transformación, yo tengo que venir y decir 2 por 3 más 2 por 3, eso me da 12. Acá tengo que decir, esto es 2 más 2 por 3, más 4 por 3, esto es 12 más 2, 14. Pero es engorroso, entonces yo tengo que encontrar algún método, porque ustedes vieron cuando yo les mostré recién la carita en el Word, yo estiré para el costado la carita y salió automáticamente. ¿Y cómo hizo el Word todas esas cuentas? Porque son infinitas cuentas, porque tengo infinitos puntos. Obviamente no hace las infinitas cuentas porque lo que hace es hacer las cuentas mínimas como para que el ojo humano vea que se pintó de determinado color. ¿Sí? Pero lo mismo, son muchísimas cuentas. Entonces, evidentemente hay que encontrar algún método para poder hacer que se transforme de manera un poco más ágil. Entonces eso se logra hallando lo que se llama una matriz de transformación. ¿Y qué es una matriz de transformación? Bueno, es una matriz asociada a esta transformación lineal, tal que el contenido de esa matriz van a ser los transformados de la base con la que yo esté trabajando. Si a ustedes no les dicen nada, están siempre trabajando con la base canónica. ¿Qué base canónica? La base canónica de la dimensión con la que estén trabajando. Yo acá estoy en XY, estoy en R2, porque es más fácil de explicar, pero en realidad todo lo que estamos viendo es válido para cualquier dimensión. Entonces, yo lo que voy a hacer es el transformado de 1, 0 y el transformado de 0, 1. ¿Sí? El de 1, 0 es 3 por 1, 3, más 0, 3, coma. 1 más 0, 1. Y el transformado de 0, 1 es
3 por 0, 0, más 2 por 1, 2. 0 más 4, 4. Entonces, el transformado de 1 a 0 es 3, 1. El transformado de 0 a 1 es 2, 4. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, observemos que yo voy a poner ordenadamente esos dos vectores en columnas. Entonces, pongo el 3 y el 1. Pongo el 2 y el 4. Y esa va a ser la matriz A, que es la matriz asociada a esa transformación lineal. ¿Y para qué me sirve? Supongamos que yo tengo el vector 5, 3. Y yo quiero saber cuál es el transformado de ese vector 5, 3. Lo multiplico por esta matriz. Entonces tengo 3 por 5, 15. Más 6, 16. No, perdón. 3 por 5, 15, más 6, 21. Y después tengo 1 por 5, 5. Más 12, 17. Multiplicando esta matriz por este vector llegué a esto. ¿Pero y eso estará bien? Bueno, vamos a analizarlo por esta B, vamos a analizarlo arriba. Yo tengo 3 por 5, 15. Más 2 por 3, que es 6. 15 más 6, 21. El 21 está bien. Vamos a analizar el 17. Tengo 5 más 4 por 3. 3 por 4, 12, más 5, 17. Quiere decir que es correcto, ¿sí? Bueno, podría dar más ejemplos numéricos, siempre van a ver que se coincide. Entonces, esta matriz, que es la matriz asociada a la transformación lineal, se me convierte en un operador matemático. Y a partir de ahora, yo empiezo a mirar las matrices como elementos que me transforman un espacio en otro espacio. Porque de última eso es lo que está haciendo. Me está transformando, de acuerdo a lo que habíamos visto en la pantalla recién, un espacio que era cuadrado en otro espacio que tiene otra forma distinta. Y yo, si acá pongo los infinitos vectores de ese cuadrado, me lo transforma en los infinitos vectores de ese otro espacio con la forma irregular. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es la matriz asociada a la transformación lineal. Bien, todo esto lo tenemos escrito, ahora lo vamos a ir pasando para que ustedes lo vean. Antes de eso, una transformación lineal no siempre es de un espacio en el mismo espacio. Una transformación lineal puede ir de R2 a R3 o de R3 a R2. Ustedes están bastante habituados a eso y lo conocen o lo conviven con ello, pese a por ahí no pensarlo desde ese punto de vista. Pero, denme un minuto que prendo la linterna. Observen que esto es mi mano. Mi mano es un elemento de R3. Yo tengo infinitos puntos en esta mano, ¿sí? O sea, infinitos puntos que componen la contextura de mi mano. Resulta que si yo le aplico una transformación lineal, transformo cada uno de los infinitos puntos de mi mano en infinitos puntos del pizarrón. ¿Pero qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que mi mano tiene 3 dimensiones y el pizarrón tiene solo 2. Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo es una transformación lineal de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Bien, esa transformación lineal incluye que muchos puntos de mi mano van a ser coincidentes. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un punto X, Y, Z que se transforma en X, Y, 0. Perdón, en X, Y. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mi mano tiene X y Z, pero la sombra solo tiene X, Y. Entonces, por ejemplo, el punto 2, 3, 5 se transforma en el punto 2, 3, suponiendo que la sombra es exacta, que no se agranda ni se achica. El punto 2, 3, 8 también se transforma en el punto 2, 3. ¿Por qué? Porque mi mano tiene profundidad. Y un mismo punto en coordenadas X, Y tiene distintas coordenadas en Z, por ejemplo. Entonces, en la sombra, en el pizarrón,
hay varios puntos que se corresponden a un solo punto de sombra, y este es el ejemplo, ¿sí? Entonces, una transformación lineal puede ir de una dimensión a otra. Inclusive podría ser otra transformación lineal que yo tenga P de xy igual x más y x menos y. Entonces, esto es una transformación lineal que me transforma de 2 coordenadas a 3 coordenadas. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo el 2, 2 o el 2, 3, esto va a ser x más y, 5, y, que vale 3, x menos y, que vale menos 1. Esta transformación lineal me transforma este vector en este vector. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos con respecto a esto. Bien, esto es lo que habíamos visto al inicio, chicos, que es lo que había disparado la conversación sobre transformaciones lineales. Bien, las transformaciones lineales tienen algunas propiedades. Observemos que me dice que la imagen del vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio. Esto se basa en la demostración en que el transformado del vector nulo del dominio es igual a 0 por cualquier vector del dominio. Y si es una transformación lineal, yo el 0 lo puedo sacar afuera por esta segunda propiedad que tenía acá. Entonces, saco el 0 afuera y hago el transformado de B. El transformado de B es un vector W cualquiera, pero está multiplicado por 0. Entonces me queda 0 por el vector W cualquiera que había sido la transformación. Y cualquier vector por 0 es el nulo de ese espacio donde estoy trabajando. Entonces me queda que el transformado del nulo de B es igual al nulo de W. De la misma forma, la propiedad 2 me dice que el transformado de menos B es igual a menos el transformado de B. Bueno, chicos, les decía, la propiedad 2 es igual que la propiedad 1, lo único que acá multiplico por menos 1 en vez de multiplicar por 0. Pero se basa la demostración en el mismo concepto que la propiedad anterior. Otra propiedad, la propiedad 3, es que consideramos R vectores del espacio vectorial B, B1, B2, BR. Resulta que nosotros, a partir de estos vectores, si es que conforman una base, podemos escribir una combinación lineal y de esta forma escribir cualquier otro vector de ese espacio vectorial. Eso quiere decir que existen alfa i, o sea, alfa 1, alfa 2, etcétera, que pertenecen a los reales. ¿Qué pasa si aplicamos una transformación lineal a toda esta transformación? Bueno, resulta que yo aplico la transformación a toda esa combinación lineal y por propiedades de las transformaciones yo podría sacar todos los escalares afuera, como está a la izquierda. Y esto, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a que yo multiplique exactamente los mismos escalares, pero por los correspondientes transformados. Y esos transformados ya son vectores de W. Esto me está indicando que una transformación lineal de dos o más vectores se traslada de un espacio vectorial a otro cuando tengo una transformación lineal. Eso es lo que dice la propiedad 3. Núcleo de una transformación lineal. Bueno, el núcleo de una transformación lineal son todos los vectores de B tal que su transformado sea el nulo de W. Esto puede ser un vector único, que ya lo vimos en la propiedad 1, que el vector nulo de B siempre es el vector nulo de W, pero podrían existir otros. Por ejemplo, yo les mostré en el ejemplo de mi mano, donde varios puntos de mi mano se correspondían con un punto del plano o del pizarrón. Bueno, en este caso, varios puntos podrían llegar a corresponderse con el nulo del espacio R2. La imagen de una transformación lineal. Bueno, no olvidemos que una transformación lineal dijimos que era una función. Tiene un dominio y tiene una imagen, y la imagen es de la transformación, todos los vectores W de W, tal que W es el transformado de algún vector de B. Clasificación de las transformaciones lineales. Bueno, como dijimos que son funciones,
Esas funciones pueden ser inyectivas, biyectivas o sobreyectivas. Según lo que sean, la transformación lineal va a recibir el nombre de monomorfismo, epimorfismo o isomorfismo. ¿Bien? Y tiene la definición, es exactamente lo mismo que habían visto en análisis matemático. Teorema fundamental de las transformaciones lineales. El teorema fundamental me dice que es el teorema de existencia y unicidad de una transformación lineal. Es lo mismo que tenían en funciones, que dice que tengo dos espacios vectoriales, B y W, y sea B un conjunto de vectores, B1, B2, Bn, es una base del vector B, entonces W1, W2, Wn son vectores cualquiera iguales o distintos de W, entonces existe una única transformación lineal que verifica que el transformado de cada uno de esos vectores es un elemento del espacio vectorial W. La demostración de esto está en el libro, en el COSAC, en el CBG tienen el capítulo, por si lo quieren ver. No lo voy a tomar, obviamente, porque no podemos tomar este año ese tipo de demostraciones, porque serían muy largas de diseñar un formulario para tratar de ver si lo saben o no. Matriz asociada a una transformación lineal. Esto es lo que yo hoy les hice en el pizarrón, que les dije que una matriz o una transformación lineal yo la puedo asociar a una matriz y esa matriz me va a transformar un espacio en otro. Acá tenemos algunos ejemplos introductorios donde, por ejemplo, yo tengo una función lineal que va de R2 a R3 y el texto o cómo va a ser la transformación lineal me dice que a un vector cualquiera xy de R2 me lo transforma en un vector de R3 cuya primera componente es x más 2y, la segunda componente es x menos y la tercera componente es y. Dice que existe una matriz A que multiplicada por xy dé por resultado eso. ¿Sí? Entonces, acá me plantea si existe una matriz A. Esta matriz va a tener que tener determinadas características. Primero va a tener que tener dos columnas. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique esta matriz por este vector, tengo dos filas. Entonces, para poder premultiplicar, mi matriz tiene que tener dos columnas. Y por otro lado, el resultado es de tres filas y una columna. Entonces, mi matriz va a tener que tener tres filas para llegar a este resultado. Esa es la deducción que puedo hacer conociendo lo que es el producto de matrices. Entonces, ahora mi incógnita es ver cómo llego a estos valores. Bueno, acá ya me los dan, no dice cómo llega, simplemente es un ejemplo para que ustedes vean que esto, cómo es. Yo tengo 1 por x más 2 por y, me queda 1 por x más 2 por y. 1 por x menos y, me queda x menos y. Y 0 por x más 1 por y, me queda y. Si observan esto, me dice que esta matriz transformó a este vector xy en este otro vector cuya primera componente es lo que tengo en x más dos veces lo que tengo en y, la segunda componente es x menos y, la tercera componente es y. Que si observo arriba es exactamente lo que yo estaba buscando. ¿Bien? Todavía no sé cómo calcularlo, pero acá tengo un ejemplo de qué se trata. Acá tienen otro ejemplo, lo miran tranquilos después, y acá me dice cómo lo construyo. Básicamente la construcción, tengo la dimensión de B, la dimensión de W, que puede ser 2 y 3, por ejemplo, entonces esto me dice que voy a tener una matriz de 2 por 3. Me dice que esa matriz la construyo a partir de el cálculo del transformado de los vectores de la base del dominio. Bien, propiedad, acá tengo que la matriz que estoy buscando es B de B, o sea, la matriz de los transformados de la base. Acá tengo un ejemplo donde tengo el transformado de 1 a 0 para una determinada, que debe estar acá, a ver, debe seguir el ejemplo anterior. El transformado 1 a 0 es 1, 1, 0. Entonces quiere decir que es alfa por 1, 1, 0. Me lo está llevando a esta otra base. ¿Sí? Y llego a esta matriz. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer, chicos, es el transformado de la base canónica de donde estoy trabajando. Acá, en vez de una base canónica, me da otra base distinta. Fíjense en esta base, yo voy de R2 a R3.
pero me dice que en R2 mis vectores están referidos a esta base, a la base 0, 1, 1, 1. Entonces, para hallar la matriz de transformación, en vez de poner los vectores de la base canónica, fíjense en que acá pone los vectores de la base que me dieron, o sea, 0, 1 y 1, 1. ¿Y cómo sé que estos dos vectores son una base? Y porque si yo me pongo a pensar cómo están dibujados estos vectores en el plano R2, este 0, 1 está sobre el eje Y y este 1, 1 está a 45 grados con respecto a cualquiera de los dos ejes. Como no tienen la misma dirección, sé que los dos vectores son linealmente independientes y sé que constituyen una base. ¿Sí? Eso lo tengo que verificar siempre. A partir de esto, puedo hallar los transformados. A ver, bueno, todo eso no suma más a lo que ya vimos. El rango de una transformación es igual a la dimensión de la imagen. ¿Sí? Esto es simplemente una definición de lo que es el rango. Composición de transformaciones lineales. Bueno, acá tengamos presente lo siguiente. Una transformación lineal no es otra cosa más que una función, dijimos en varias oportunidades. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial B, un espacio vectorial W y un espacio vectorial, llamémosle P o cualquier otra letra, resulta que yo tengo un vector B y una función que a ese vector B le asigna un vector W. Y tengo otra función, otra transformación lineal, que a ese vector W le asigna un vector P. Bueno, yo puedo hacer una composición de funciones para que alguna función me transforme a este vector B en este vector P. Eso es la composición de transformaciones, sería. Obviamente existe también la transformación inversa, mediante una matriz, la inversa de esta, que me va a transformar a cada uno de los vectores de W en un vector de B. Y existe una composición de transformación inversa que me va a transformar a cada uno de los vectores de P en cada uno de los vectores de B. Obviamente, todo esto requiere una matemática que no vamos a avanzar en eso, pero sí tengo que saber que existen, para cada uno de estos pasos, existen matrices asociadas. O sea, yo voy a tener una matriz asociada a la transformación de B a W, otra matriz asociada a la transformación de W a P, otra matriz asociada de B a P, y otra matriz asociada de P a B, y otra matriz asociada de W a B. Bien, cada una de estas flechas va a tener una matriz asociada que me va a permitir ir de un lado para el otro según lo que yo necesite. ¿Sí? Eso básicamente es lo que les dice en las siguientes hojitas de la presentación. Vamos a observarlas. Composición e inversa de transformaciones lineales. Yo acá tengo una función que va de U a B y a W. Bien, entonces a este elemento de U le asigna el transformado de U. Y a este transformado le asigna el transformado del transformado. ¿Sí? G de F de U. Profe, no está compartiendo, creo. Ah, perdón. Gracias por avisarme. Ahí tenemos, chicos. Entonces, a ver, sí. Composición de las transformaciones lineales, tenemos un espacio U, un espacio B y un espacio W, son tres espacios vectoriales. Tengo el vector U que me lo transforma en el transformado de U mediante una función F, y mediante otra función G a este transformado me lo transforma en el transformado del transformado, sería, ¿sí? Acá tienen toda una explicación con un ejemplo, ¿bien? Como para que sepan cómo es y cómo hallar la matriz de transformación. O la matriz de la composición de transformaciones. Matriz asociada a la conformación, a la composición de transformaciones lineales, ¿sí? Acá explica cómo hacerlas, y acá tienen t a la menos 1, donde esto es lo que me permite volver de W a B, la que yo les decía, que yo no solo puedo ir de un espacio vectorial a otro, sino que puedo volver. ¿Mediante qué? Yo conozco la matriz T
que es la matriz que me transforma del espacio vectorial B al espacio vectorial W. Si yo calculo T inversa, o la inversa de T, que sé calcularlo, porque a mí me enseñaron a calcular matrices inversas en la unidad correspondiente, yo calculo la inversa y eso va a hacer que me transforme de W a B, ¿sí? Tal que T a la menos 1 de W es igual a B. ¿Sí? Solo si T de B es igual a W. O sea, acá tengo el resumen de lo que les fui diciendo. Matriz de la transformación inversa, van a tener una matriz que lo que les dice acá, que es la inversa de la matriz que ustedes tenían de transformación. Esto es la matriz de transformación que habíamos visto. Y esta es la inversa. Que fíjense que la diferencia acá es que me dice que la matriz inversa de la transformación es lo mismo que la matriz de la transformación, o sea, el menos 1 lo puedo tener acá afuera o lo puedo tener acá. Y acá está un resumen de que puedo ir para un lado o para el otro. Matriz de cambio de base. Bueno, esto lo vimos al principio, que yo puedo, por ejemplo, cuando dilato, estoy cambiando de base. Entonces, resulta que yo voy a tener una base en una base canónica y puedo tener una base donde, por ejemplo, a x lo multiplico por 2, como hice al principio. Entonces, esto me dice cómo calcular esa matriz, o más que nada cómo interpretarla, porque el cálculo lo vimos ya. Bien. Bueno. Hasta acá, chicos, preguntas porque vamos a entrar en otro tema que es transformación, autovalores y autovectores. Pero antes de avanzar, quería preguntarles si tenían alguna pregunta. Bien, avanzamos entonces. Por ahora, en mi caso, ninguna. Bueno, bárbaro. Sí, yo también lo vengo entendiendo. No te escuché bien. Escuché que hablaste, pero no te entendí. Ah, que yo también lo entendí. Ah, bien. Bueno, chicos, avanzamos entonces. Autovalores y autovectores. Definición y propiedades. Bueno, resulta que hasta ahora vimos que podemos transformar un espacio en otro, pero a través de una transformación lineal, premultiplicando por una matriz que pasa a ser un operador matemático que me transforma un espacio en otro. Pero ¿qué pasa? Todo eso sigue siendo un poquito engorroso. Entonces, tenemos que ver que en un espacio vectorial, por ejemplo, en el espacio vectorial B, yo puedo tener infinitas bases. Pero yo les mostré hoy, cuando vimos la carita en el Word, que yo esa cara la puedo girar, la puedo agrandar, y dentro de todo, siempre y cuando los dos vectores con los que yo estoy trabajando como base sean perpendiculares entre sí, como pasó en el Word, el cálculo es relativamente sencillo. Ahora, como yo tengo infinitas bases, ¿sí? Puedo tener una base donde los dos vectores son perpendiculares, o puedo tener otra base donde los dos vectores tengan distinta dirección, porque condición necesaria para que tengan, para que sea una base, pero tengan un ángulo distinto de 90 grados. Eso obviamente va a hacer que todo mi sistema se deforme. Bien, entonces, normalmente a mí me interesa trabajar con todas bases que sean perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a apuntar a algo que se llama diagonalización de matrices, ¿sí? Porque ya vimos que una matriz yo la puedo asociar a una base. Entonces, si puedo diagonalizar esa matriz, lo que estoy haciendo es ortonormalizando o ortogonalizando la base con la que estoy trabajando. Bueno, resulta que a mí los autovalores y autovectores, yo tengo una matriz, 2, 3, 3, 9. Esta matriz tiene asociados dos valores que le son propios, que se llaman autovalores y autovectores, y que cumplen con la condición de que si yo tengo A por el vector B, es igual a lambda por ese mismo vector B. Bien, este A es la matriz de transformación, bien, que vimos hace un rato cómo calcularla. B
es un autovector, siempre que se cumpla esta condición. Bien. Y este valor es un autovalor. Fíjense que esto es un escalar. Y yo llego a la conclusión de que una matriz por un vector es lo mismo que un escalar por un vector. Esta matriz por este vector me va a dar un vector, porque yo había visto ya que en realidad la matriz asociada a una transformación lineal lo que hace es transformarme los infinitos vectores de B en los infinitos vectores de W. Entonces esto yo ya sé que me da por resultado un vector. Y esto, lambda por B, lambda es un número, B es un vector, cuando multiplique me da por resultado un vector. Entonces acá de este lado tengo un vector y de este lado tengo un vector. ¿Bien? Bueno, entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo hallar estos autovectores y cómo hallar estos autovalores. ¿Bien? Veamos lo que tenemos en la presentación, a ver si me estoy olvidando de algo. La definición de autovalores y autovectores me dice que A es una matriz de Rn por n, lambda es un real, que es un autovalor de A, si y solo si existe un vector B, que pertenece a Rn por n, no nulo, tal que esa matriz A por ese vector B es igual a ese valor lambda, que es un número real, por ese mismo vector B que tengo del otro lado. La condición es que B no puede ser el vector nulo del espacio, porque si no toda esta igualdad no se cumple. Siempre que se cumpla esta igualdad, vamos a decir que B se llama autovector asociado al autovalor lambda, que acá lo define. Un ejemplo de esto sería que si yo tengo una matriz A cualquiera y la multiplicación por el vector 1, 1 me da 5, 5, porque es una posibilidad, yo tengo que eso es igual a 5 por el vector 1, 1, porque esta multiplicación también me da el vector 5, 5. ¿Bien? Bueno, acá ya arranca cómo hallarlo, y lo vamos a hallar de las siguientes maneras. Primero, algo que tengo que saber qué es lo que estoy buscando, porque si no, digamos, yo estoy buscando los autovalores y los autovectores. ¿Bien? Los autovectores dijimos que están asociados a alguna base. ¿Pero a qué base? Bueno, alguna, cualquiera, todavía no sé cuál. Entonces yo podría decir que esto es una base, pues son dos vectores de R2, no son linealmente dependientes. Estoy en R2, tengo dos vectores, en un sistema generador linealmente independiente, es una base. Pero ¿qué pasa? Yo estos dos vectores los podría multiplicar por 2 o por 1, y pico. Y esos dos nuevos también son una base. Los podría a este achicar a la mitad y a este agrandar al doble. Y también sigue siendo una base. Bueno, resulta que con esas direcciones originales yo tengo infinitas posibilidades de generar una base a partir de los dos vectores. Bueno, resulta que cuando yo encuentre un autovalor lambda, ¿sí?, asociado a este autovalor lambda, yo voy a tener vectores que están en esa dirección y que conforman una base. Pero ¿cuántos puedo tener? Bueno, puedo tener infinitos. ¿Bien? Todo esto tiene una explicación que está en el COSAC, que no tiene sentido de que nosotros avancemos en eso, porque no, es más para los matemáticos. Para nosotros lo que tenemos que saber es que asociado a un autovalor lambda existen autovectores, y esos autovectores pueden ser los dos primeros o pueden ser los dos siguientes o los dos siguientes, siempre con la condición de que mantengan la dirección. Fíjense que no digo ni siquiera el sentido puede ser el opuesto, pero sí tiene que mantener la dirección para mantenerse siendo siempre una base. ¿Bien? Bueno, sabiendo eso, resulta que yo recién les dije que A por el vector B es igual a lambda por el vector B. Esto es una matriz, esto es un vector, esto es un escalar, esto es un vector, que es el mismo que este. Yo necesito de alguna manera despejar lambda o ver cómo hago para hallar lambda. Entonces, a partir de eso, voy a tratar de
operar algebraicamente con esa ecuación, que es una ecuación matricial. Entonces, lo que voy a hacer al principio es restar en ambos miembros lambda por b. Entonces hago a por b menos lambda por b igual lambda por b menos lambda por b. Dijimos que lambda es un número real. Dijimos que b es un vector de cualquier dimensión. Entonces, si yo multiplico este vector por lambda, voy a tener lo mismo que si multiplico este vector por lambda. Entonces voy a tener, por ejemplo, 5932 menos 5932. ¿Bien? O sea, voy a tener un vector y otro vector de cualquier dimensión y con cualquier valor, no me importa. Pero cuando yo reste, como esto es lo mismo que esto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el vector nulo. ¿Sí? Voy a obtener el vector nulo de W. ¿Bien? Ahora, acá tengo esto. Y aparentemente no podría hacer nada. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar esto, lambda, por b. Voy a decir que es igual a lambda por i por b. ¿Y por qué puedo hacer eso? Supongamos que b es xy. Esto es b. Y supongamos que lo premultiplico por la matriz de identidad. 1, 0, 0, 1. ¿Qué obtengo? 1 por x es x, más 0 me queda x. 0 por x es 0, más 1 por y es y. Entonces fíjense que yo acá, por más que haya agregado la matriz de identidad, no suma nada, porque el resultado de esto, o sea, el resultado de esto que tengo acá, no, perdón. El resultado de esto que tengo acá es lo mismo que si tuviera la b sola. Entonces lo voy a dejar escrito de esta manera. ¿Bien? Entonces, tengo que a por b menos lambda por i por b. Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común b entre estos dos términos. Y entonces me va a quedar a menos lambda por i por b igual el nulo de w. ¿Bien? Esto es una matriz. Es una matriz de n filas por n columnas. Según en qué dimensión estoy trabajando, puede ser de 2x2, 3x3, 4x4, etc. Esto es un vector de la dimensión con la que yo estoy trabajando. Y esto es el vector nulo de la dimensión a la que quiero llegar. ¿Bien? Bueno, yo, cuando vimos sistema de ecuaciones, vimos esto. A por x es igual a b. Esto es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Y acá qué tengo yo? Tengo a por x igual a 0. O sea, porque este es el vector b, son todos ceros. Este es el vector b, ¿sí? Que son todos ceros. Entonces, resulta que yo no tengo este sistema de ecuaciones, tengo este otro, porque tengo acá de este lado, tengo el vector nulo. Entonces, este sistema de ecuaciones, yo conozco de cuando vimos sistema de ecuaciones, que es un sistema homogéneo. Y sé también que un sistema homogéneo puede pasar de que tenga una sola solución, que es la solución trivial que siempre está, o que tenga infinitas soluciones, lo cual implica que el sistema sea compatible indeterminado. ¿Bien? Y pensando en lo que yo les dije antes, ¿yo qué necesito de este sistema? ¿Necesito que tenga una solución única o que tenga infinitas soluciones? Bueno, como esto está asociado a una base, yo les dije antes que la base puede ser esa, o puede ser esta otra, o puede ser esta otra, y así sucesivamente. Entonces yo necesito que esto tenga infinitas soluciones. ¿Bien? Y para que esto tenga infinitas soluciones, este sistema al cual me enfrento, para que esto tenga infinitas soluciones, yo tengo que analizar la matriz
de los coeficientes, que esta es la matriz de los coeficientes. Y resulta que nosotros habíamos visto, cuando estudiamos sistemas, que para que el sistema sea compatible indeterminado, el rango de esto tiene que ser menor al rango de la matriz ampliada. Por lo cual, bien, perdón, este rango tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada, pero tiene que ser menor que la cantidad de variables. Por lo cual yo llego a la conclusión que el determinante de A menos lambda por I tiene que ser igual a 0. Bien. A partir de esto surge lo que se llama el polinomio característico asociado a esta matriz. ¿Y quién va a ser el polinomio? O sea, ¿qué es lo que yo busco con ese polinomio característico? Bueno, un polinomio sabemos que tiene n raíces. Un polinomio de grado n tiene n raíces. Cada una de esas n raíces, porque acá mi incógnita, ¿quién es? Es lambda. Cada una de esas n raíces implica el valor que hace, del valor de lambda que hace que esto se haga 0. Y si esto se hace 0, mi sistema es compatible indeterminado. Entonces, mi trabajo ahora es buscar el determinante de A menos lambda por I igualado a 0. Y ojo, esto es 0 el escalar. Esto es el vector nulo de W. No confundir, ¿sí? Son cosas distintas. ¿Bien? Entonces, voy a hallar el polinomio de lambda. Este polinomio de lambda va a tener n raíces, de acuerdo a la dimensión que tenga la dimensión que tenga la transformación con la que estoy trabajando, y cada una de esas n raíces van a ser los autovalores. Vamos a verlo con un ejemplo numérico, porque así por ahí es la primera vez que lo vemos y por ahí no alcanzamos a interpretarlo del todo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo numérico. Bueno, acá les dice, chicos, lo que yo les expliqué. A menos lambda por I con B distinto del vector nulo. Lo que hace es restar en ambos lados lambda por B. Restamos en ambos miembros lambda por B. Por eso acá me queda el vector nulo. Luego lo que hace es premultiplicar por I al vector B, acá. Y después saca factor común B. ¿Sí? Y acá me queda esta matriz que es de n por n. Entonces, acá explica que yo necesito un sistema compatible indeterminado. A lo que llegue es un sistema homogéneo. ¿Por qué es un sistema homogéneo? Porque todos los términos independientes son iguales a 0. ¿Bien? Entonces me dice que para que tenga infinitas soluciones, el determinante de A menos lambda por I tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación característica de A. Bueno, acá agrega algunas cosas más. Vamos a este ejemplo. Yo tengo A, yo quiero sacar los autovalores de esta matriz, de 3, 2, 1, 4. Esta es la matriz A. Entonces yo hago A menos lambda por I. Entonces hago la matriz A menos lambda por la matriz de identidad. ¿Cómo se multiplica una matriz por un escalar? Y multiplico cada uno de los elementos por ese escalar. Entonces, y después cuando resto me va a quedar 3 menos lambda, que es lo que tengo acá. Me va a quedar 2 menos 0, me queda un 2. Me va a quedar 1 menos 0, me queda un 1. Me va a quedar 4 menos lambda, entonces me queda 4 menos lambda. Y ahora tengo que sacar el determinante de esta matriz e igualarlo a 0, porque yo ¿qué buscaba? Buscaba el determinante de A menos lambda por I igual a 0. Entonces hallo el determinante de esta matriz. ¿Y cómo lo hallaba? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces hago 3 menos lambda por 4 menos lambda menos 2 igual a 0. Si yo acá aplico distributiva y agrupo, me va a quedar lambda cuadrado menos 7 lambda más 10. Si aplico Bhaskara, voy a llegar a que lambda 1 vale 2 y a que lambda 2 vale 5. Y fíjense que acá ya logré encontrar los autovalores asociados a esta matriz. ¿Bien? Esto es lo que tienen que hacer en la práctica, digamos. Ahora yo quiero hallar los autovectores. Y los autovectores, el primer autovalor, lambda igual a 2, va a tener algunos autovectores. Y lambda igual a 5 va a tener otros autovectores.
Entonces, ¿cómo encuentro los de uno y los del otro? Bueno, primero voy a tomar que lambda vale 2. Entonces voy a hacer 2 menos lambda por i, o sea, lo que valía el lambda, es, por xi igual al vector nulo. Eso es esta ecuación que tienen acá, chicos. Es esta ecuación que tienen acá. Porque ahora yo conozco un lambda, porque lo calculé acá en el polinomio, conozco la matriz de identidad, y lo que no conozco es B. Entonces, a partir de eso, escribo A, escribo lambda que encontré, por ejemplo, primero el 2 y después el 5, escribo la matriz de identidad, escribo un vector genérico xy, y lo igualo al vector nulo. Por eso es lo que yo les decía hoy, no confundir este 0 con este nulo, ¿sí? Lo igualo al vector nulo. Y esta es la ecuación que yo voy a utilizar para encontrar los autovectores, ¿sí? Es esto que tengo acá. Esa es esta ecuación. Entonces, reemplazo. Fíjense que este 1, 2, 1, 2, ¿de dónde sale este 1, 2, 1, 2? Bueno, sale de acá. Yo tenía que mi matriz A era 3, 2, 1, 4. Y si lambda vale 2, quiere decir que hago 3 menos 2, 1. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 4. Y acá va a quedar 2, queda 4 menos 2, 2. Por eso me queda esta matriz 1, 2, 1, 2. Ahora yo esta matriz hago la multiplicación. Primera fila por la columna, segunda fila por la columna. ¿Y esto qué es? Es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Que justamente es lo que ya sabíamos. Y me queda que x más 2y igual a 0, x más 2y igual a 0. Fíjense que son las dos ecuaciones iguales. De acá yo puedo deducir que x es igual a menos 2y. Yo ya sé que mi sistema es compatible indeterminado, ya lo sabía de antemano. Entonces, resulta que ahora tengo que buscar un vector de todos los infinitos vectores asociados a este autovalor. Y por ejemplo, si yo digo que x vale 2, si x vale 2, ¿cuánto tiene que valer y para que la igualdad se cumpla? Bueno, y tiene que valer menos 1. Si yo acá pongo otros valores, voy a llegar, o sea, pongo otro valor en x, llego a otro autovector, pero con la característica que todos tienen la misma dirección. Ahora, este S2 genera un autoespacio, esto se llama autoespacio, que en realidad es un subespacio del vector B, que son los infinitos vectores que tienen esta dirección. ¿Sí? Y fíjense en que digo dirección, no digo sentido, porque yo podría decir menos x, entonces si x vale menos 2, y va a valer 2 positivo. 1 positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el autovalor 5? Bueno, fíjense que si yo reemplazo a menos 5 por i, me va a quedar menos, la matriz original me va a quedar menos 2, 2, 1 menos 1, por xy igual al vector nulo. Cuando aplique fila por... Bien, chicos, continuamos, ya estamos todos. Les decía que cuando tengo un valor lambda igual a 5, la ecuación característica me va a quedar a menos 5 por i por xy igual al vector nulo. Hago la cuenta de a menos 5 veces la matriz de identidad y me va a quedar esta matriz, que es menos 2, 2, 1, menos 1. Multiplico fila por columna, y llego a este sistema de ecuaciones, que como yo ya sabía, es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Fíjense en que si yo despejo, me queda que x vale lo mismo que y. Entonces, si yo a x le doy un valor 1, y va a valer 1. Y así sucesivamente, cualquier valor que le dé a x me va a dar exactamente el mismo valor en y, lo que se representa en este autovector característico, que es el 1, 1, ¿sí? Es uno de los infinitos vectores asociados a este autovalor para esa matriz con la que yo había arrancado. Un ejemplo 2, un ejemplo ya en 3 dimensiones. Observen que yo tengo una matriz B, y si quiero hallar el polinomio característico, yo tenía que hacer el determinante de B menos lambda por I. Bueno, acá ya lo tienen resuelto. El determinante de esta matriz menos lambda por I va a ser
estos mismos valores, pero la diagonal principal va a estar menos lambda en todos los casos. Entonces va a tener 3 menos lambda, 2 menos 1, 2, 3 menos lambda, 1, 0, 0, 5 menos lambda. Cuando resuelvan este determinante, van a llegar a esto, que es el polinomio característico asociado a esta matriz. Si resuelven las raíces de este polinomio, o sea, cuando este polinomio se me va a hacer 0, y cuando lambda valga 5, entonces acá lo tengo cuando lambda valga 5, acá está multiplicando, así que acá seguramente tiene que... tienen que multiplicar. Acá falta, chicos, no lo tienen a la vista el polinomio característico, porque acá tiene una multiplicación. Pero si lo calculan, el polinomio característico va a tener lambda 1 igual a 5, lambda 2 igual a 5 y lambda 3 igual a 1, que son las raíces de ese polinomio. Tengan presente que acá nos pasa por primera vez que un autovalor se repite. Vamos a ver qué pasa con eso cuando yo busco los autovectores. Bueno, la multiplicidad algebraica de 5 es 2. ¿Por qué? Porque aparece 2 veces. A eso se le llama multiplicidad algebraica. Esto significa que 5 es raíz doble del polinomio característico. Para cada autovalor podemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Fíjense que yo tengo este sistema de ecuaciones, que era a menos lambda por i, ¿bien? Donde voy a ir reemplazando lambda primero por 5 y después por 3. Cuando reemplace por 5 me va a quedar esta matriz por xy, lo que va a redundar en este sistema, que como pasó en el ejemplo anterior, yo ya sé de antemano que es un sistema compatible e indeterminado. Observemos que las dos primeras ecuaciones son iguales, pero cambia de signo. Yo podría pasar todos los términos que están a la izquierda en la primera ecuación a la derecha y voy a obtener exactamente la segunda ecuación. Por lo cual me queda que menos 2x más 2y menos z igual a 0. Yo tengo que encontrar los infinitos valores de x, y y z que satisfacen esta ecuación. Ahora, si yo le doy un valor solo a x, no tengo la posibilidad de hallar y y z. Entonces tengo que darle valores por lo menos a dos variables y hallar la tercera. Vuelvo a darle valores a dos variables y hallo la tercera. En este caso, acá me da el valor 1 para x, 0 para y. Fíjense que si yo acá le pongo el valor 1, esto me queda menos 2. Si acá le pongo el valor 0, esto se me va. Entonces quiere decir que z va a valer menos 2, porque z lo tengo que pasar del otro lado. Como esto valía 1, me queda que z es igual a menos 2. Bien, z es igual a menos 2. Si en vez de darle 1 a x y 0 a y, lo hago al revés, por ejemplo, 0 a x y 1 a y, esto se me quedan 0, esto me quedan 2. Cuando yo lo pase para el otro lado a z, me va a quedar que z es igual a 2, que es esto. ¿Y qué observo de estos dos autovectores que conseguí? Bueno, observo que tienen distintas direcciones, porque en z tengo menos 2 y acá en z tengo 2. Eso me indica que estos dos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Los dos autovectores van a ser estos dos autovectores o cualquier otro que tenga esta misma dirección, porque recuerden que yo acá elegí darle 1 y 0, pero si yo elijo darle cualquier otro dos pares de valores a x e y, obtengo un nuevo valor de z, con la característica de que ese nuevo valor va a formar un vector que tiene la misma dirección que los anteriores. ¿Qué pasa con lambda igual a 1? Bueno, obtengo la matriz, que es a menos lambda por i, la multiplico por x, la igualo a la matriz nula, y me queda este sistema de ecuaciones, donde de entrada yo veo que z va a valer 0 para que se cumpla la tercera ecuación. Entonces z de antemano yo ya sé que es igual a 0. Y si reemplazo ese 0 en las dos primeras ecuaciones, veo que 2x más 2y tiene que ser igual a 0. Entonces y es igual a menos x. Por lo cual le doy un valor a y, por ejemplo a menos 1, y obtengo el valor de x, que es 1. Z yo ya sabía que vale 0. Entonces obtengo el autovector asociado al autovalor lambda igual 1. Bueno, eso obviamente podría seguir dando distintos valores y obtener todos autovectores que vayan en la misma dirección. Finalmente hemos obtenido tres autovectores que son B1, B2, que están asociados al autovalor 5,
y el vector B3 que está asociado al autovalor 1. ¿Qué propiedades tienen los autovalores y autovectores? ¿Para qué los sacamos? ¿Sí? Bueno, lo primero es que los autovalores asociados a autovectores distintos son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, conforman una base, y esa es una de las principales y fundamentales conclusiones de esta propiedad. Bien, supongamos que tengo dos autovalores distintos, lambda 1 y lambda 2, y acá explica, bueno, hace toda una demostración de por qué son linealmente independientes. Bien, a partir de ver si los números por los que multiplico para obtener el vector nulo son todos iguales a 0 o son distintos de 0. Definición de autoespacio. Si lambda es un autovalor, se denomina autoespacio S de lambda, que nosotros ya fíjense que acá, fíjense que S de 1, bien, acá tengo S de 5, ya lo había mencionado, pero ahora lo vamos a formalizar. Un autoespacio, si lambda es un autovalor de A, se denomina autoespacio S de lambda al subespacio que contiene todos los autovalores asociados al autovalor lambda. Y además el vector nulo, ¿bien? Tiene que contener al vector nulo, obviamente, porque si no, no sería un espacio o un autoespacio. Recuerden que como mi sistema era compatible e indeterminado, pero estaba asociado a un sistema homogéneo, el vector nulo siempre va a ser solución. Multiplicidad algebraica y geométrica de un autovalor. Fíjense que acá la multiplicidad es cuántas veces aparece el autovalor, ¿sí? Observemos acá, me dan un ejemplo de un polinomio de grado 5, o sea, yo tengo una matriz A que es de 5 por 5. El polinomio característico ya me dicen que es menos lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 al cubo. O sea, tiene grado 5. Y observemos que si lambda vale 0, todo esto se hace 0. Entonces yo sé que 0 es una raíz de este polinomio. 0 es una raíz, es un autovalor, y aparece una sola vez. ¿Sí? La multiplicidad algebraica vale 1. Fíjense acá, cuando lambda valga 1 en este paréntesis, tengo 1 menos 1, 0, todo se hace 0. Entonces, el 1 es un autovalor y aparece una sola vez. Y en el tercer paréntesis que tengo acá, lambda menos 2 al cubo, cuando lambda valga 2, bien, todo se va a hacer 0. Pero como está elevado al cubo, esto me indica que lambda va a aparecer 3 veces como autovalor. Entonces tiene multiplicidad algebraica 3. ¿Por qué digo que va a aparecer 3 veces? Porque yo sé que es un polinomio de grado 5 y ya tengo el 0 y tengo el 1. Me están faltando 3. Entonces sí o sí los 3 están acá y me lo indica también esta potencia. Propiedades sobre la multiplicidad algebraica y geométrica. Para cada autovalor lambda de la matriz A se verifica que la dimensión de S de lambda es igual a M de lambda. Puede ser 0 la dimensión de autoespacio. ¿Qué querría decir si es 0? Si la dimensión de un autoespacio fuera 0, significaría que contiene solo al vector nulo. Pero sabemos que el vector nulo no es un autovector. Entonces, la dimensión, sí o sí, es mayor o igual que 1. Hasta ahora, en todos los ejemplos, vimos que nosotros llegamos a un autovector. ¿Bien? Entonces, la dimensión de ese autoespacio siempre es mayor o igual a 1, de acuerdo a esto que vemos acá. Matrices semejantes. Todo esto que fuimos aprendiendo apunta a resolver problemas prácticos, que lo vamos a ver en unos minutos, pero antes tenemos que saber qué son las matrices semejantes. Si yo, por ejemplo, tengo dos matrices A y B, de Rn por n, decimos que A y B son matrices semejantes si existe una matriz P de Rn por n que sea inversible, o sea, que exista la matriz inversa, tal que B es igual a P a la menos 1 por la matriz A por P. Fíjense que A y B estamos diciendo que son semejantes. Para eso tiene que existir esa matriz P. Bueno, les cuento ya que esa matriz P es la matriz de los autovalores. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Consideramos las siguientes matrices. Yo tengo la matriz A, la matriz B.
Yo quiero saber si la matriz A y la matriz B son matrices semejantes. Bueno, resulta que ustedes van a obtener una matriz P, que van a ver, si quieren, eso lo pueden comprobar después, que 3, 1 y 0, 1 son autovectores asociados a esta matriz. P a la menos 1 es la inversa de P. ¿Bien? Y si yo hago P a la menos 1 por A por B por P, me va a dar, primero hago esta multiplicación, me queda esto, hago esta multiplicación, me queda esto, que esto es A. Entonces me dice que B es igual a P a la menos 1 por A por P. Entonces llego a la conclusión de que A y B son matrices semejantes. Propiedades de las matrices semejantes. Si A y B son semejantes, tienen el mismo polinomio característico. Por lo tanto, tienen los mismos autovalores. Si A y B son semejantes, el polinomio de A es igual al polinomio de B. Tienen los mismos autovalores. Y ahora vamos a ver diagonalización de una matriz. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto, por ejemplo, la matriz de identidad, que es una matriz diagonal, y que todos sus vectores son linealmente independientes y se corresponden a la base canónica. Bueno, eso es algo muy importante. Entonces, vamos a tratar de observar cómo podemos diagonalizar una matriz cualquiera y qué efectos tiene esa diagonalización. Acá tengo que A es una matriz que pertenece a una dimensión cualquiera, de n por n. Se dice que A es diagonalizable si solo si A es semejante a una matriz diagonal. O sea, usamos el mismo concepto de semejanza que vimos recién, pero ahora, en vez de asociarlo a una matriz cualquiera, B, lo vamos a asociar a una matriz diagonal. Recuerden que una matriz diagonal era una matriz que tenía todos sus elementos iguales a 0, menos la diagonal principal, donde tenía escalares distintos de 0. ¿Sí? Entonces, existe P de R n por n inversible, tal que P a la menos 1 por A por P sea igual a la matriz diagonal. Es un caso especial de la semejanza. Bien, acá se los aclara. Condiciones que se tienen que cumplir para que una matriz, para ser diagonalizable. Lo primero que se tiene que cumplir es que A tiene que tener n autovectores linealmente independientes. ¿Sí? O sea, yo cuando calcule los autovectores, si tengo una matriz de n por n, por ejemplo 5 por 5, tengo que llegar a obtener 5 autovectores linealmente independientes entre sí. Normalmente los ejemplos van a ser mucho más chicos, van a ser de 2 por 2, de 3 por 3. Pero bueno, evidentemente esto se cumple para cualquier dimensión. Sean B1, B2, Bn autovalores de la matriz A, podemos construir la matriz P cuyas columnas sean dichos autovectores, los que yo les decía recién, que la matriz P, acá la tienen, la matriz P es la matriz que tiene como columnas los autovectores asociados a la matriz A. Como son linealmente independientes, el determinante es distinto de 0, y como el determinante es distinto de 0, obviamente puedo calcular la matriz inversa, ¿sí? Que es lo que les dice acá. Entonces puede demostrarse que P a la menos 1 por A por P es igual a D, donde D es una matriz diagonal cuyos elementos son los respectivos autovalores. Bueno, resulta que esa matriz diagonal a la que yo tengo que verificar si se cumple la diagonalización, estos valores que tengo en la diagonal principal van a ser justamente los valores de los autovalores. Bien. Diagonalización ortogonal. Bueno, la ortogonalización implica que los vectores linealmente independientes con los que yo trabajaba son perpendiculares entre sí. ¿Bien? ¿Qué característica tiene una matriz ortogonal? La característica tiene es que la traspuesta de la matriz es igual a la inversa. O sea, la matriz inversa es igual a la matriz traspuesta. Y ustedes saben que una matriz inversa es engorrosa de calcular. Me lleva un rato calcular una matriz inversa. En cambio, transponer una matriz es mucho más sencillo porque es permutar filas por columnas. Entonces, esta es una propiedad que me permite agilizar los cálculos. Sea una matriz P de R n por n es ortogonal si y solo si sus columnas son ortogonales entre sí, o sea, tienen 90 grados entre sí los vectores que componen esas columnas, y el módulo de cada una de esas columnas es igual a 1. Acá tenemos dos ejemplos. Fíjense en esta matriz P. Yo tengo el primer vector columna y el segundo vector columna.
Si hago el producto escalar entre esos dos vectores, hago primera por primera más segunda por segunda. Entonces me queda menos un medio más un medio, me queda 0. Entonces, el producto escalar. Entonces quiere decir que estos dos vectores columnas son perpendiculares. Lo verifiqué a través del producto escalar. A su vez, si quiero sacar el determinante asociado a esta matriz, voy a tener un medio menos un medio, o sea, un medio más un medio, igual a 1. Entonces quiere decir que la norma de esta matriz, se llama norma, es igual a 1. Bien, esta matriz es ortogonal, verifique efectivamente que sus columnas son ortogonales y su módulo igual a 1. Otro ejemplo, y acá tienen con otros números, ¿sí? Pueden verificar que se cumple, que los dos vectores y columnas son perpendiculares entre sí, y que si sacan el determinante asociado les va a dar 1. Acá hacemos un ejemplo de diagonalización. Observen que yo tengo esta matriz, 1, 2, 2, 4. Vamos a hacer una diagonalización ortogonal para esta matriz. Los autovalores son 0 y 5. Yo ya los conocía de antemano, o acá me los dan de antemano, los pueden verificar ustedes. Cuando hacen el autoespacio asociado a lambda igual 5, queda menos 4, 2, porque queda 1 menos 5, el 2 y el 4 menos 5. Acá me queda 1. Acá tengo un error, chicos. Menos la y esto me queda menos 4, está bien, 2 está bien, 2 está bien, acá me tiene que quedar menos 1, ¿sí? Revisen después si las cuentas por ahí están mal hechas y el autovector es 1, 2 o es otro. Seguramente deben haber escrito mal acá este 0 y acá un menos 1, ¿sí? Bien, pero esto supuestamente llega a este autovalor, a este autovector, que es 1, 2. Luego, con el autoespacio igual a 0, obviamente el autovalor igual a 0, me queda obviamente la misma matriz. Cuando yo multiplique y resuelva el sistema compatible indeterminado, voy a llegar a este otro autovector. Bien. Comprobamos que son perpendiculares los autovectores obtenidos. Multiplico 1 por menos 2 más 2 por menos 1. Entonces me queda menos 2 más 2 igual a 0. Veo que son perpendiculares, entonces veo que están bien calculados seguramente. No es casual que los autovalores que hemos obtenido sean perpendiculares. Bueno, ese no es casual, es porque esta es una matriz simétrica. Siempre que la matriz que a ustedes les den sea simétrica, van a llegar a autovalores perpendiculares. Ya tenemos los vectores perpendiculares y ahora hago P a la menos 1 por A por P y eso me va a dar la matriz C, la matriz D. Pueden chequearlo ustedes que es esta matriz, donde es una matriz diagonal, donde tengo todos los elementos iguales a 0 y en la diagonal principal tengo los dos autovalores. Un autovalor era 5 y otro autovalor era 0, que es una posibilidad. ¿Bien? Acá, en esta diagonalización de A, similar a los ejemplos previos, pero precisamente por ser asimétrica, los autoespacios son rectas ortogonales. Por lo tanto, podríamos diagonalizar la matriz A mediante una Q ortogonal, columnas ortogonales de módulo 1. ¿Cuál sería Q? Bueno, falta que los vectores columnas sean versores. Para lograr esto hay que dividir cada autovector por su módulo, que tiene módulo igual a raíz de 5. Bueno, si yo agarro esta matriz P y calculo el módulo de esa matriz, me va a dar raíz de 5. Entonces, asociado a eso, no, perdón, voy a dividir cada uno de estos dos vectores por un módulo. El módulo de este vector es raíz de 5. Entonces divido cada término por raíz de 5 y ¿qué obtuve? Un versor. Acá tengo menos 2 y 5. Si divido, el módulo también es raíz de 5. Si divido por raíz de 5, obtengo este otro versor. Esta matriz es la matriz asociada a esta matriz P, que era la matriz de los autovectores, pero con la diferencia de que Q contiene versores. ¿Y qué característica tiene esto de importante? Que Q traspuesto es igual a Q a la menos 1. Entonces, yo antes tenía que calcular la inversa de P. O sea,
yo tenía que calcular P a la menos 1, pero eso es relativamente engorroso, más que nada cuando trabajo con matrices más grandes, de 4x4, 5x5. Entonces, si yo logro tener los versores asociados, yo puedo aplicar esta propiedad, que Q traspuesta es igual a Q a la menos 1, entonces hago Q a la menos 1 por A por Q, que es lo mismo que hacer Q traspuesta por A por Q, y eso me da una matriz diagonal. Hagan las cuentas y les tiene que dar exactamente esa misma matriz, chicos. Diagonalización ortogonal, lo que acá formaliza lo que vimos en la filmina anterior. Diagonalización de una transformación lineal, acá aplica los mismos conceptos, pero a una transformación lineal, dice cuándo es diagonalizable, y acá les da algún ejemplo. Quiero llegar a rototraslación de cónicas, ¿sí? Resulta que yo todo lo que fui aprendiendo hoy, una de las aplicaciones que se usa muchísimo es para rototrasladar cónicas. ¿Bien? ¿Qué es una rototraslación de cónicas? Bueno, ustedes habían visto en algún momento que yo podía tener mis ejes de coordenadas x, y que tengo mi cónica que está acá, por ejemplo. Entonces, mi trabajo es encontrar un eje x segunda y un eje y segunda, que el centro de la cónica con la que yo esté trabajando esté en el centro de esa cónica. El centro de coordenadas del sistema con el que yo esté trabajando esté en el centro o en el vértice de la cónica con la que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque la ecuación canónica de la cónica con respecto a ese eje x segunda y segunda es muy sencilla. Entonces, yo voy a ver que aprendí que una matriz me transforma un espacio en otro, entonces tranquilamente me puede transformar este espacio original en este otro espacio que es mucho más cómodo para trabajar de una manera mucho más sencilla de lo que lo hacíamos cuando trabajábamos con cónicas. ¿Sí? Entonces a eso apuntamos. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Bueno, acá hace una introducción. Y acá, esta es la parte importante. Fíjense que esto que tengo acá arriba, donde dice 8, es la ecuación general de una cónica. ¿Qué puedo leer de esa ecuación? Bueno, puedo leer que esta ecuación tiene un término en xy, por lo cual sé que está rotada, y puedo leer que tiene un término en x y en y. Entonces quiere decir que también está trasladada. Entonces, esto es una ecuación de una cónica rotada y trasladada. Resulta que esta cónica yo la puedo reescribir como una matriz X, que es esta matriz XY, por la matriz X traspuesta, que es esta matriz XY, la misma que esta pero traspuesta, por esta otra matriz que tengo acá, más la matriz MX por XY igual acá. Y resulta que esto que tengo escrito acá es exactamente lo mismo que tener esto que está acá, y ahora lo vamos a ver en la siguiente hoja. Ahora, resulta que mi ecuación tradicional la puedo escribir como una ecuación matricial, donde tengo xt, o sea, la x traspuesta, por a por x más l por x es igual a k. ¿Y qué característica tiene fundamental esta expresión? La característica fundamental que tiene es que si yo miro esta matriz que está acá, no importa cuánto valga A, cuánto valga B y cuánto valga C, esto se convierte en una matriz simétrica. Y nosotros terminamos de ver recién que si yo tengo una matriz simétrica, esa matriz es diagonalizable. Y si es diagonalizable, la puedo asociar a una matriz diagonal cuyos vectores sean linealmente independientes y ortogonales entre sí. Entonces quiere decir que yo puedo eliminar el término de rotación
multiplicando de alguna manera esta matriz por esa matriz diagonal. Y a eso es lo que le vamos a apuntar. Entonces, ¿qué pasos voy a seguir? Bueno, voy a encontrar los autovalores lambda 1 y lambda 2 de la matriz A, encontrar los autovectores normalizados, o sea, encuentro los autovectores y los transformo en inversores. La matriz P, que diagonaliza ortogonalmente a la matriz A, es P igual el versor asociado al autovector 1 y el versor asociado al autovector 2. ¿Bien? Después hay un ejemplo numérico. Quiero que veamos acá. Fíjense, chicos, que acá yo tengo nuevamente la ecuación, ¿bien? Y que ya lo tengo referido a estos ejes X' y'. Y esto pasó a ser la matriz diagonal. ¿Por qué esta matriz? Fíjense que acá yo tenía la matriz asociada directamente a esta ecuación. Pero como esta matriz tiene los mismos autovalores y los mismos autovectores que una matriz semejante, y yo puedo decir, si se cumple esto, que la matriz A y la matriz D son semejantes, puedo reemplazar la matriz A por la matriz D, y eso es lo que hace en esta ecuación. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tengo un ejemplo, chicos, de una matriz que en este caso está, de una elipse que está centrada en el origen. Pero fíjense en que tiene esta ecuación, donde está rotada un ángulo que va a ser, la tangente del doble de ese ángulo va a ser 8 menos 3 sobre 3 menos 9. Un ángulo, vaya a saber cuánto da. ¿Sí? Tiene un ángulo de rotación. Yo quiero eliminar ese ángulo de rotación, que yo sé que existe porque está el 8xy. Entonces, lo que voy a hacer es escribir esta ecuación de manera matricial. El 6 lo dejo como 6. Escribo la matriz X y la matriz X traspuesta. Y tengo que poner algo acá adentro. ¿Acá adentro qué pongo? Bueno, pongo el valor de A, que es 3, lo puse ahí. El valor de C, que es 9, lo pongo acá. Y en esta diagonal o la contradiagonal va a ir el valor que tengo en B, pero dividido 2, porque lo tengo que poner acá y lo tengo que poner acá. Entonces, como acá tengo un 8, acá pongo un 4 y acá pongo un 4. Ahora tendría que verificar que esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Denme un minuto. Analicemos, chicos, esto. ¿Sí? Esto es lo que tenía escrito recién. Voy a multiplicar esta matriz por esta matriz. ¿Cómo hago? Fila por columna. Entonces tengo X por 3 más 4 por Y. ¿Bien? Coma. Y ahora multiplico fila por columna. Entonces voy a tener X por 4 más Y por 9. Todo eso multiplicado por XY. Vamos a hacerlo un poco más chico. Igual a 6. Ahora, tengo que multiplicar este vector por este vector. ¿Sí? Entonces multiplico fila por columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3x más 4y por x más 4x más 9y por y. Eso igual a 6. Ahora aplico distributiva. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3x cuadrado más 4xy más 4xy más
9y cuadrado igual a 6. Ahora agrupo lo que tiene x al cuadrado y al cuadrado y lo que no tiene nada. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 3x al cuadrado más 4xy más 4xy, 8xy más 9y cuadrado igual 6. Entonces, observen que llegué a esta expresión y llego a la conclusión de que esa expresión es lo mismo que esta expresión. Esto es lo mismo que esto. Para eso hicimos este desarrollo, para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando yo tengo una cónica, la puedo escribir como la multiplicación de x traspuesta por a por x. En este caso es igual acá porque no está trasladada, solo está rotada. ¿Sí? En este caso tiene esa forma. Con la característica de que a es simétrica. Entonces, si a es simétrica, la puedo diagonalizar. Y eso es lo que hace justamente el método. Entonces, ahora que ya vimos eso, vamos a ver cómo termina el ejercicio. Acá llego a esta conclusión, ¿sí? Por ser A una matriz simétrica, es ortogonalmente diagonalizable. Como habíamos visto en el ejemplo, bueno, acá directamente le calculó, ya lo debe haber tenido calculado en algún lado, los autovalores, los autovectores y los versores asociados a esos autovectores. Entonces, la diagonal, la matriz diagonal, es esta matriz que van a ser los autovalores asociados. Y se tiene que cumplir esta condición. Verifíquenlo ustedes, chicos. No lo tengo acá verificado. A ver si... No, este es otro, ¿ven? Este ya es otro ejemplo. Cálculo de autovectores. Bien, esto se los dejo, chicos, acá tienen otro ejemplo más donde también está trasladado. Bien, esto se los dejo. Recuerden que no vamos a ver práctica, solo vamos a ver teoría. Entonces, lo que tienen que hacer es ver si